Antes de abrir este canal intenté crear varios mangas. Algunos tenían personajes geniales, otros tenían capítulos enteros con diálogos y todo, pero ninguno llegué a terminarlos. Hoy quiero abrir mi baúl de los recuerdos y mostrarte qué salió mal para que tú no cometas los mismos errores que me estancaron por años. Cuando empecé a interesarme por el manga, hace como 5 años, pasé la mayoría de este tiempo cometiendo el error de pensar que tener una buena idea era el 90% del trabajo. Pensaba, ¡buf! Esta historia de ciencia ficción va a romper el internet. Así que con todo el entusiasmo del mundo empecé mi primer proyecto. Pero después de unos días me aburrí y lo dejé. Luego empecé otro, luego otro, y otro, y otro. Así durante un largo tiempo. Dejaba el lápiz tirado por meses. Luego se me ocurría otra idea y enseguida volvía a repetir el mismo error. Hasta que un día simplemente dije, esto no va a ser para mí. Con tan solo 16 años, pensé que mi vida como mangaka había terminado. Este de aquí es mi primer intento de ir en serio, entre comillas. Recuerdo perfectamente que el momento en que lo dibujé me sentía el mismísimo Akira Toriyama. Y es que antes de ese proyecto ya yo tenía toda una vida de experiencia. Verás, a los 6 años dibujaba así. Ahora solo me parece una manilla de béisbol, pero en ese entonces todos mis amiguitos me buscaban para que les hiciera sus dibujos que nos dejaban de tarea. Recuerdo que yo decía, uff, qué pro. Que a la hora de hacer mi manga, mi problema no fue el dibujo, pues mis dibujos parecían no los mejores, pero bastante bien. Pero claro, viéndolos ahora con mayor perspectiva, creo que sí tenía muchos errores, pero en ese entonces ese no era el error que me detenía. ¿Ves este personaje de aquí? Si te fijas, para hacer mi primer intento de hacer un manga en serio, el dibujo no estaba nada mal. Tenía estilo, se entendía la idea, la expresión estaba allí. Mi problema en ese entonces no era que no supiera dibujar a los personajes o protagonistas. El problema era que nunca pasaba de los bocetos. Al principio te llenas de una iniciativa real, te sientas y creas un personaje en un par de horas, quizás en minutos, pero luego a la hora de hacer tu manga, te haces bocetos, todo emocionado, haces unas cuantas páginas, tal vez no pases de la primera o la segunda, y te pega el golpe de realidad. Debes dibujar fondos, debes entender, aunque sea algo de perspectiva, para que el personaje no parezca flotar en la nada. Y lo que para mí, incluso actualmente, es un martirio, repetir la misma cara, una y otra vez en diferentes ángulos. Ahí es donde a mí se me rompía el impulso. Como no sabía cómo resolver los fondos, la perspectiva y todo eso, me ponía a ver videos y más videos, y allí se me iba la olla tratando de ejecutar las técnicas en el manga, sin practicar y sin nada. Y claro, todo me salía mal. Entonces lo dejaba. La emoción del inicio se apagaba y el proyecto se quedaba estancado y lleno de bocetos bonitos. Pero eso eran solo bocetos. Para este segundo proyecto yo tenía un entendimiento del dibujo y la perspectiva más intermedio. Y la idea de la historia era muchísimo más sólida. Le dediqué más tiempo a diseñar personajes, pero luego caí en una trampa, igual o peor que el error anterior. No tener un final planeado. Empecé a dibujar el capítulo 1 con brutalidad, pero como no sabía a dónde iba la historia ni cómo iba a terminar, me perdí en el camino. Verás, para crear un manga debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, déjame borrar esta línea aquí. Primero, debes
hacer una línea horizontal que vaya de derecha a izquierda o izquierda a derecha, como tú quieras hacerla. Ok. En esta línea vas a imaginar que esta es tu historia. Vas a poner en ella el inicio, el nudo o los problemas. Ya me lo pongo en otro color. Nudo y el desenlace. ¿Con qué color lo pongo aquí? Y el desenlace o final. Ok. Lo más importante que debes tener tú antes de ponerte a dibujar, antes de ponerte a hacer cosas con el manga, es tener un final establecido. Esto es lo más importante que debes tener tú. Esto. El final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el final? Porque teniendo ya tú el final establecido, ya sabes hacia dónde se va a dirigir la historia y puedes hacer que tu historia vaya directamente hacia ese final con la cantidad de páginas que quieras, con todas las páginas que quieras. Claro, primero está la idea de tu mundo, la idea te llega a la mente, pero después de todo eso tienes que crear tu final, por lo menos tener una idea de cómo va a terminar, porque si no te vas a extender y extender y extender y te vas a perder. Con el tiempo, después de frustraciones y mucho pensar, me di cuenta de algo duro. El verdadero problema no era mi falta de ideas, ni tampoco mi nivel de dibujo. El verdadero problema era que abandonaba las cosas cuando dejaban de ser emocionantes, que no tenía una estructura planeada para poder hacer algo con ella. Verás, al principio un proyecto nuevo te da la sensación de que eres rey del mundo. Todo es genial, imaginas las escenas épicas en tu cabeza, pero cuando pasas a la fase de rellenar fondos, corregir perspectivas y repetir viñetas, se convierte en un trabajo duro. Y si solo dibujas cuando estás motivado, nunca vas a terminar nada. Para romper ese bucle de frustración, tuve que cambiar el chip por completo y aprender estas 3 lecciones de oro. Primero, termina proyectos pequeños. No tienes que hacer un One Piece de 40 tomos. Empieza por una historia autoconclusiva de 3, 4, 5 e incluso 10 páginas. Aprender a cerrar una historia es una habilidad en sí misma. Segundo, no busques la perfección. Tu primer manga no va a ser una obra maestra. Y está bien que no lo sea. El objetivo de tu primer proyecto es terminarlo, no ganar un premio. Tercero, aprende mientras avanzas. No esperes a dominar la anatomía perfecta para poder empezar tu historia. Dibuja tu manga con el nivel que tienes hoy. Los errores de hoy serán tu aprendizaje mañana. Y es justo por eso por lo que decidí crear Manga en Pañales. Este canal no nace con la idea de enseñar como si yo fuera un mangaka profesional con 20 años de experiencia, que se las sabe absolutamente todas. Todo lo contrario, creé este espacio para documentar mi propio proceso real, para mostrar mis prácticas, mis páginas actuales, demostrar que se puede avanzar si dejas de tener miedo a dibujar feo. Si tú también has dejado algún proyecto creativo a medias en tu computadora o en tu cuaderno polvoriento, cuéntamelo abajo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia y saber que no soy el único. Y si quieres acompañarme en este viaje, ver cómo avanza mi propio manga y aprender a dibujar desde cero conmigo, dale al botón de suscribirte y nos vemos en el próximo panel. ¡Chao!